Dependiendo de Dios en tiempo de crisis, dice, es el mensaje, es el eslogan que tiene Nagua Ciudad de Dios en este año. Nosotros aquí tomando una parte dentro de la parte de la Unidad Evangélica de Nagua, es un honor, gran placer para nosotros estar aquí una vez más. Bendecimos la vida del pastor David López, presidente de la unidad, bendecimos la vida del Ministerio Nagua Ciudad de Dios, de los hermanos, hermanas y todos aquellos que nos están viendo por diferentes medios de comunicación. Dependiendo de Dios en tiempo de crisis. Recuerdo yo, o me imagino yo, ¿qué diría el salmista? El salmista estaría en una situación muy parecida en el Salmo 121, cuando decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Es decir, entendemos que el autor de Salmo 121 está en una situación angustiosa, una situación desesperante como esta. Vamos a analizar en algunos minutos este salmo que dice más cosas de lo que nosotros realmente vemos hacia arriba, por arribita. Dice, alzaré mis ojos a los montes. Esta primera oración ha habido cierta disputa porque algunos dicen que no es una afirmación sino una interrogación. Dice que no dice alzaré mis ojos a los montes, sino alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué se analiza eso? Porque en el idioma original, en el idioma hebreo, tanto el hebreo como el griego no tenían signos de puntuación, no había signo de interrogación. Por lo tanto, los traductores asumen situaciones en algunos momentos entendiendo que puede ser una cosa o la otra. La mayoría han entendido que es afirmativo y dicen alzaré mis ojos a los montes, entonces preguntan de dónde vendrá mi socorro. Pero una línea de pensamiento plantea desde el punto de vista histórico de que en esa época pues las montañas, primeramente los creyentes en el Señor iban siempre a las montañas entendiendo que estaban más cerca de Dios. Pero luego los paganos también decidieron ir a las montañas para adorar a sus dioses, adorar a sus ídolos. Y en cada montaña hacían un templo. Y entonces ellos desde el valle miraban hacia las montañas, los paganos, mirando que en ese monte había un templo, había su ídolo y clamaban a su ídolo. Entonces mucho en que David lo que está burlando, diciendo, voy a alzar mis ojos a los montes, donde los que están son los paganos. No, porque mi socorro viene del que hizo los montes, del que hizo la tierra, a ese voy a clamar. Esa línea de pensamiento está. Sabemos que tenemos muchos problemas bíblicos por eso. El Señor sabrá por qué lo habrá. Por eso nos manda a escudriñar la palabra. Por eso, por ejemplo, hay algunas palabras, algunos pasajes que lo han puesto en mayúscula, como el caso de Espíritu, donde dice que vino, pues, que el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Otros dicen que no en mayúscula, que en minúscula. Nosotros entendemos que cuando se pone la mayúscula se está hablando del Espíritu Santo, pero cuando pone mi Espíritu en minúscula se está hablando del Espíritu humano, del Espíritu de Satanás. Entonces tenemos un gran problema ahí, porque si es el Espíritu Santo, entonces se contradice la Biblia cuando plantea entonces de que Dios no tienta ni puede ser tentado. Por eso entonces muchos entienden que ahí no es en mayúsculas sino en minúsculas, es decir, el espíritu de Satanás lleva a Jesús al desierto para ser tentado por él. La misma situación nos pasa, por ejemplo, con en la cruz del Señor, cuando le pregunta a uno lo que van a ser crucificados. Acuérdate de nosotros, ven en tu reino. Y el texto griego, que no existía signo de puntuación, dice lo mismo: de cierto te digo, hoy estará conmigo en el paraíso. Y muchos entonces dicen que dice, de cierto te digo, hoy estará conmigo en el paraíso. Y otros dicen, de cierto te digo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso en el futuro. Todas esas situaciones se plantean por el problema de que no existían los signos de puntuación. Por lo tanto, no sabemos definitivamente si era preguntando o afirmando que estaba David, pero lo cierto es que él dice que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la montaña, que hizo todo lo que hay. Por lo tanto, nosotros tenemos que apelar como David: nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No darás tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarde. Aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, es tu sombra, tu mano derecha. Lo de mano derecha, lógicamente, lo de derecha, lo de la diestra implica poder. Seguimos en ese salmo
y dice que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Aquí tenemos otra situación un poquito como rara. Cada vez que vemos algo raro en la Biblia, nosotros tenemos que no leer y leer, sino investigar el porqué. Está bien que el sol nos puede fatigar de día, pero ¿y la luna de noche? Es difícil que la luna nos pueda fatigar. Entonces, investigando el caso, viendo nosotros que estamos, que en los tiempos bíblicos se desarrollan unos lugares desérticos, donde en el día, en el desierto, el sol es extremadamente caluroso, la temperatura sube a 50, 60 grados, y sin embargo en la noche, entonces la temperatura baja mucho. Por lo tanto, el sol sí está fatigando de día. Por lo tanto, los árabes, por ejemplo, ustedes ven que todavía utilizan una gran vestimenta para cubrirse, para que el sol no le afecte tan fuertemente. Pero ¿por qué entonces la luna va a fatigarnos de noche? Lo que pasa es, si buscamos y si investigamos, en esos tiempos existían hechiceros como lo ha habido siempre. Entonces los hechiceros utilizaban el cambio de temperatura para hacer sus hechicerías. Y buscaban, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Balac ben Zippor. Balac ben Zippor, la palabra ben es hijo en hebreo y Zippor es pájaro. Dicho sea de paso, el papá de Balac se llamaba Zippor. En esa época, en hebreo, siempre se ha puesto los nombres de animales a muchas personas. Por ejemplo, ustedes ven el caso de Caleb, que Caleb en hebreo es perro. Como el caso de Jonás, que en hebreo Iona es paloma. Y ahora en el caso de Zippor, que Zippor es pájaro. Balac ben Zippor, hijo del pájaro, pero hijo del pájaro que del pájaro mágico, porque Balac era el mayor hechicero que tenía Moab. Y Balac entonces utilizaba su hechicería para pronosticar el futuro. Fabricaba unos pájaros de hierro y mataba un pájaro vivo y le ponía la lengua del pájaro vivo en el pájaro de hierro, y a los 7 días colocado ese pájaro en un lugar de la ventana de su casa donde el sol le diera de día y la luna, el frío en la noche, esos cambios de temperatura hacía que el pájaro a los 7 días, por sus productos de hechicería, colocándole una lengua de un animal, el pájaro empezaba a hablar y empezaba a pronosticar. Algo raro para nosotros, pues sí, realmente en la brujería, en la hechicería se dan todo este tipo de prácticas. Entonces, por eso el Señor nos dice de que el sol no te va a fatigar de día ni la luna de noche, porque aunque vengan brujerías contra ti, el Señor está contigo como poderoso gigante. Aunque en estos tiempos, pues la élite mundial decidieron que en el año 2020 hubieran situaciones difíciles con planes que nosotros todavía no sabemos por qué, pero nosotros como iglesia tenemos que estar firmemente convencidos, firmemente seguros de que nuestro socorro viene del Señor. Por lo tanto, mantengámonos firmes nosotros en ese aspecto. Así es que sigue diciendo el Salmo que el Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es decir, nuestra entrada a este mundo y nuestra salida está cubierta por el Señor. Así es que muchas veces y siempre el Señor opera a nuestro favor, porque en el caso de Balac, por ejemplo, Balac tenía este pájaro mágico para pronosticar el futuro, pero llegó un momento en que este pájaro salió hacia el campamento de Israel, porque Balac estaba desesperado porque el pueblo de Israel venía arrasando con todos los demás pueblos, venía conquistando, y él quería saber qué iba a pasar con él. ¿Y qué pasó? Según dice este Midrash. Midrash es una interpretación bíblica de hace 2000 años. Es como decir un comentarista bíblico de 2000 años atrás. Los tanaítas fueron unos expertos comentaristas, y este Midrash nos dice que este pájaro mágico fue al campamento de Israel para tratar de detectar qué estaba diciendo el pueblo de Israel para Balac poderse defender, y resultó que el pájaro regresó, pero regresó chamuscado. O sea que la Shekinah, que el humo del campo de Israel no permitió que este pájaro pudiera pues pronosticar el propósito del pueblo de Israel. Por lo tanto, Balac se vio desesperado y entonces recurrió a Balaam para que Balaam maldijera al pueblo de Israel. En estos tiempos nosotros entendemos que producto de esta situación nos están maldiciendo. Pero ¿qué pasó con Balaam? Que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, porque Dios lo había bendecido. Y cuando Dios nos bendice a nosotros, no hay demonio, no hay nadie que nos pueda maldecir. La puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Así que estemos confiados, estemos seguros que independientemente de la crisis que hay, la crisis que se ha producido o que ha sido producida
entre comillas, por la élite mundial con fines que nosotros sabemos, porque en la actualidad sabemos que esto en contra de la iglesia. Los bancos siguen trabajando normalmente, los hoteles están trabajando, los supermercados también, pero nosotros como iglesia nos han limitado. Ya el trabajo evangelizador casa por casa no lo podemos hacer. No podemos hacer cruzadas, por lo tanto es un ataque directamente para la iglesia. Pero aunque eso sea, hermanos y hermanas, mantengámonos firmes y contentos, alegres, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, sí, sí, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Y si Él venció, la palabra dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y en Cristo somos más que vencedores. Por lo tanto, mantengámonos firmes, porque Romano dice que lo que amamos a Dios, todo obra para bien. Por lo tanto, hermanos, hermanas, entendemos que aunque estamos en tiempo de crisis, nosotros saldremos victoriosos, porque con nosotros está el poderoso de Israel hoy y siempre. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Vamos a dejar por este lugar al presidente de la Unidad Evangélica de Nagua, el pastor David López, quien va a continuar en esta sección de la Unidad Evangélica de Nagua.